Conocer el pasado es anticipar el futuro. Efecto mariposa. En medio del desierto, en un mundo hostil, las personas han logrado establecerse y establecer la vida. Luego de décadas de Guerra Fría y carreras tecnológicas para gobernar el mundo, el imperio ha ganado su pulso con la Unión Europea. Después de la Luna, Marte acaba de ser colonizado. Por años, este logro incomparable ha estado absorbiendo todos los recursos del país. 20 años después de que el hombre pisara la Luna, el Imperio Chino, con sus 2000 años de historia, ahora le demuestra al mundo entero la grandeza de su civilización. Su éxito es tal que ya se habla del siglo chino. Pero nada de esto sucedió. Siglos atrás, una serie de eventos detuvo su desarrollo durante siglos. Gengis Khan, el imperio de las estepas. 1174, Mongolia. El jefe de un clan es envenenado por una tribu rival. Muere frente a su pequeño hijo, cuyo nombre es Temujin. Varios años después, docenas de jinetes atacaron un campamento nómada. Se llevan un cautivo, una magnífica mujer. Su nombre, Borte. 1214, Pekín es tomada y saqueada por los mongoles. En el transcurso de los siguientes años, China perderá un tercio de su población. Estos tres eventos dramáticos están conectados. Son momentos cruciales en la vida de un conquistador único en la historia de la humanidad, Gengis Khan. Veamos por qué. Mongolia a finales del siglo XII. Temujin, un niño, ha perdido a su padre, envenenado por un clan rival. Mientras estaba vivo, su padre era un famoso guerrero y el más grande de los jefes mongoles. Muerto, él no es nada. Tampoco su familia. Su esposa y sus 7 hijos deben valerse por sí mismos. Abandonados en medio de las estepas barridas por el viento, están condenados a una muerte segura. Temujin tiene 9 años. Su nombre significa el que golpea al acero. Mongolia ofrece condiciones de vida extremas. Encajado entre el círculo polar al norte y el desierto de Gobi al sur, experimenta temperaturas de menos 20 grados en invierno y más de 22 en verano. La tierra es dura, pero su gente lo es más. Los nómadas se han adaptado a estas duras condiciones. Se mueven mucho con sus rebaños, según las estaciones. Son expertos en vivir en este ambiente hostil. En tales condiciones climáticas, el clan es fundamental. Un hombre solo no es nada. Un clan puede sobrevivir a cualquier invierno. ¿Cómo te las arreglas cuando eres una mujer sola con 7 hijos, sin rebaños, en medio de una tierra llena de lobos? En el borde del Golfo, la madre de Temujin muestra una increíble fuerza de carácter y se niega a morir. La familia vive de bayas silvestres, raíces y peces extraños. Todos trabajan por la supervivencia del grupo. Bueno, casi todos. Uno de los hermanos de Temujin toma su ración de pescado por la fuerza. La familia está en peligro. Temujin no puede permitir esto. Debes elegir: vivir juntos o morir solos. Bienvenidos a la memoria de la humanidad. Aquí podemos controlar el tiempo, analizar y comparar miles de millones de eventos y modificarlos para reescribir la historia sin cesar. Por ejemplo, ¿cómo hubiera sido la vida de Temujin si a su padre no lo hubieran asesinado? De hecho, no habría lugar para él antes de que su padre muriera de muerte natural. Hubiera sido como un brote joven a la sombra de un árbol centenario oculto a la luz del sol. Para comprender el complejo carácter del futuro Gengis Khan, debemos mirar su infancia. Mucho antes del nacimiento de Temujin, su madre fue secuestrada de una tribu vecina por su padre. A los 3 años, cuando los niños comienzan a hablar,
le enseñaron a montar a caballo. A los 5, en lugar de aprender a leer, dispara a sus primeras aves con un arco y corta la garganta de las ovejas. A los 9 años su padre es asesinado. A los 13 años asesina a su propio hermano. Para él, lo normal es la muerte violenta. Y esto lo acompañará toda su vida. La infancia de Genghis Khan moldeó su personalidad e influyó en el curso de la historia. Otro pequeño sobreviviente entre sus hermanos sufre los golpes de su padre ebrio en las profundidades de la campiña rusa. Su nombre es Losif, pero luego se convertirá en Stalin, el hombre de hierro, el dictador de la Unión Soviética. Lo que no te mata te hace más fuerte, pero no necesariamente más humano. Continuemos. Temujin y su familia sobreviven, pero llevan una existencia desesperada. Durante años deambulando, sufrió una adolescencia que no lo llevaba a ninguna parte, pero 2 personas marcaron su destino, un hombre y una mujer. Primero, Hamuka, su amigo de la infancia, que se convertirá en su hermano de sangre. Y para los mongoles, esta idea es muy poderosa y sagrada. Pero la persona esencial para la vida de Temujin aún no está a su lado. Justo antes de morir, el padre de Temujin había elegido a su futura novia. Al igual que su hijo, ella tenía fuego en sus ojos y un rostro excepcional. Mientras era adolescente, Temujin regresa para encontrar a su prometida y se casa con ella. El nombre de la joven es Borte. Su amor será eterno. Borte se gana el oído de su marido. Su consejo es sabio, sus argumentos irrefutables. Temujin siempre escuchará a Borte. Pero por el momento, la pareja vive feliz con su rebaño. Es en este momento que un evento alterará el curso de la historia. Docenas de jinetes de repente aparecen de la nada y los atacan. Es una cuestión de venganza. Incluso después de décadas, un mongol nunca olvida una afrenta. Y el joven Temujin ahora paga por las acciones de su padre. Solo tiene segundos para hacer una elección: quedarse, defender a su esposa y morir, o huir y dejar que Borte sea capturada. Con dolor en su alma, huye. Pero hace un juramento. Un día levantará un ejército, recuperará a Borte y vengará esta humillación con sangre. Un mongol nunca olvida una afrenta. Su corazón clama venganza. Pero él no puede hacer nada. No tiene un ejército. Entonces llama a su amigo de toda la vida, su hermano de sangre, Hamuka. Temujin puede no ser nadie, pero ahora Hamuka es un temible caudillo. Él tiene un ejército y acepta ayudar a su hermano de sangre. Juntos, cruzan las montañas del norte, lejos de sus estepas nativas. Se infiltran en el corazón del territorio enemigo y esperan la noche. Un mongol nunca olvida una afrenta. Esta expedición permite a Temujin encontrar a Borte nuevamente. Pero no solo eso. Durante esta campaña revela sus habilidades como líder. Es carismático, valiente y generoso. Varios guerreros están deslumbrados. En lugar de quedarse con Hamuka, deciden seguir a su hermano de sangre, Temujin. La historia simplemente cambió de rumbo. Su esposa es secuestrada por el clan rival. Acabamos de llegar a un punto de inflexión.
Un punto de inflexión es un evento crucial, una encrucijada en nuestra historia en la que el mundo gira de un lado a otro. El joven Temujin ama a Borte con todo su corazón y no puede soportar la idea de vivir sin ella. Para encontrarla, construye alianzas, forma un ejército y se prepara para la batalla. Este episodio destacará su extraordinario don de mando. Los guerreros lo escuchan y lo siguen. Pero también aparece otro lado de su carácter. Temujin ejecuta a todos los secuestradores, incluyendo a sus esposas y a sus hijos. Cuando secuestraron a Borte, sus enemigos despertaron la violencia que dormía en su interior. La temible máquina de guerra ahora está en movimiento y no hay nadie capaz de detenerla. La historia acaba de dar un giro dramático. Temujin se convierte en un gran jefe, amado y respetado. Entre los nómadas, el puesto de jefe es precario. No naces jefe, te vuelves uno por mérito personal. Y es difícil seguir siéndolo. La incompetencia no se tolera, ni la debilidad, ni la fortuna. En el siglo XVIII encontramos un tipo similar de organización entre los piratas. Con los piratas, el capitán de un barco es elegido por la tripulación. Si resulta incompetente o pierde la confianza de sus hombres, puede ser expulsado o peor. Para convertirse y seguir siendo un jefe, un mongol debe combinar autoridad, competencia, generosidad y, además, tener la suerte de su parte. Todo un arte. Regresemos al curso de los eventos. Unificación de los clanes. Los años que siguen son una lista interminable de batallas, traiciones y masacres. Durante este periodo, Mongolia es ocupada por varias tribus. Mongoles, pero también merquitas, tártaros o queraitas. Se han odiado por generaciones. En la antigüedad, los hombres fuertes podían unir a todas las tribus e imponerse como señores soberanos. Se los conocía como Khan. Luchando hombro a hombro, Temujin y Jamuka buscan revivir este poder ancestral. Saben que una vez unidas, las tribus serán invencibles. Sin embargo, solo puede haber un Khan. Eso es lo que Borte le explica a su esposo. Y él siempre escucha a Borte. Los dos hermanos de sangre se convierten en enemigos jurados y se hacen la guerra el uno al otro. Jamuka es un buen guerrero, pero un pobre jefe. Mordaz y cruel, pierde el respeto de sus tropas. Al mismo tiempo, Temujin bebe de la misma agua fangosa que sus hombres. Él cree en la lealtad y el mérito. Bajo su mando, los simples soldados pueden convertirse en generales. Los rumores corren por toda la estepa, difundiendo la leyenda de Temujin. Finalmente, en una gran asamblea, los jefes del clan lo nombran soberano. Se convierte en el nuevo Khan. Pero debe defender este título. El nuevo Khan aún tiene una considerable oposición, en particular, Jamuka, su hermano de sangre. Los dos hombres pelean durante largos años. Temujin sufre derrota tras derrota. Su poder debió verse amenazado, pero sucede lo contrario. Más poderoso que las armas, el carisma de Temujin aumenta en sus filas, mientras que la crueldad de Jamuka lo aísla un poco más cada día. El hermano de sangre, exhausto y solo, finalmente es entregado. Entre los mongoles, matar a un hermano de sangre es grave. Pero solo puede haber un Khan. Temujin controla toda Mongolia. Ya es el Khan. Y ahora se proclama a sí mismo Genghis Khan, el jefe supremo.
Con Mongolia unida, Gengis Khan se encuentra a la cabeza de un formidable ejército. 100.000 guerreros de las estepas esperando una sola cosa: establecer y conquistar el mundo. La palabra guerrero no existía en el idioma mongol. Cada hombre de 14 a 60 años es un guerrero. La guerra está por todas partes. En esta sociedad nómada, 1 de cada 4 personas va a la guerra. El guerrero mongol es un jinete y arquero sin igual. El arco mongol de doble curva es un arma formidable. Dispara más lejos y más rápido que cualquier otro arco. En 1415, en la batalla de Azincourt, los arqueros ingleses soltaron 12 flechas por minuto y diezmaron a la caballería francesa. Un arquero mongol entrenado puede disparar más del doble que muchos en el mismo tiempo. Una granizada de acero. Los ejércitos de jinetes mongoles son altamente móviles. Como dijo Napoleón, un ejército es su masa multiplicada por su velocidad. Los guerreros mongoles entendieron ese principio siglos antes. Podían cubrir casi 150 kilómetros en un día. Los jinetes responsables de llevar los mensajes de Khan lo hacían aún mejor. Hasta 1.500 kilómetros en una semana. Para lograr esto, dormían y comían en la silla de montar. Al igual que los indios nativos de América del Norte, los mongoles aplicaron la táctica militar: avanzar por separado, atacar juntos. Los mongoles eran impredecibles. Evitaban el contacto y preferían atrapar al enemigo en trampas para destruirlos desde la distancia en perfecta seguridad. Nadie los veía venir, pero todos los oían atacar. Cuando tienes un ejército, buscas enemigos. Temujin, ahora Gengis Khan, prenderá fuego en el resto del mundo. Primero en el sur. Las historias de Mongolia y China siempre han estado conectadas. Los emperadores chinos siempre han tratado de dividir a las tribus mongolas para vivir en paz. Pero ahora que los mongoles están unidos, finalmente tienen la oportunidad de vengarse. En pocos años, barre los Tangut del mapa. Luego, cae sobre los Jin. Incapaces de llevar a cabo un asedio, obliga a los ingenieros chinos a ponerse a su servicio. Gracias a ellos, toma Pekín y lo saquea, enfurecido por la resistencia de la ciudad. Después de apropiarse de Manchuria, Gengis Khan invade Corea. Otorga un respiro a los Song, se arroja sobre Asia Central, devasta Rusia y Turquía. El mundo está en llamas. Los mongoles son temidos en todas partes, porque para Gengis Khan la guerra también es psicológica. Al sembrar el terror, los mongoles rompen la voluntad de luchar de sus enemigos. Cualquier resistencia es castigada con una masacre. Los hombres son asesinados, las mujeres convertidas en esclavas. Construyen pirámides de cráneos muy visibles y se habla de empalar en todos lados. Torturas horribles, prisioneros usados como escudos humanos. En cada ocasión, algunos sobrevivientes se salvan, no por piedad, sino para que puedan transmitir el mensaje. No te resistas a Gengis Khan. La receta, aunque inhumana, es horriblemente efectiva. En pocos años, Gengis Khan construye el mayor imperio de la historia. Desde Irán hasta Corea, su imperio impone una era de paz conocida como la Pax Mongólica. El comercio florece, se crean rutas comerciales. Asia se abre a Europa de forma permanente. 25 millones de kilómetros cuadrados, más de una cuarta parte de la superficie terrestre del planeta. A lo largo de la historia, solo el Imperio Británico ha podido rivalizar en tamaño. Y pensar que, al principio, la Mongolia de Gengis Khan tenía solo 900.000 personas. Pero la superficie de un imperio debe compararse con su vida útil. Alejandro Magno conquistó un territorio que medía 5 millones de kilómetros cuadrados. Pero todo se derrumbó con su muerte unos años después. Napoleón logró reunir a 70 millones de personas en más de 80.000 kilómetros cuadrados, pero su imperio solo duró 10 años.
Hitler predijo que el Reich duraría 1000 años. Tuvo que conformarse con 12. El Imperio Romano reunió 88 millones de personas en casi 4 millones de kilómetros cuadrados y duró 500 años. A lo largo de la historia, una verdad se hace clara. Los imperios que duran no son aquellos que solo dependen de la fuerza. Son los que promueven el desarrollo humano. Entonces, ¿qué pasó con el imperio de Gengis Khan? Exhausto, Gengis Khan finalmente muere a la edad de 72 años. Detrás de él, decenas de millones de cadáveres. La destrucción está en una escala sin precedentes. Los chinos tenían un dicho: todo lo que los mongoles no comprenden lo destruyen. Y lo mismo ocurrirá con los sistemas de riego y las bibliotecas. Gengis Khan no buscó conquistar el mundo. Él deseaba devolver la tierra a sus amos legítimos, los mongoles. Pero irónicamente, las guerras de Gengis Khan arruinarían completamente su propio país. Con una población pequeña, Mongolia ve a todos sus hombres ir a la guerra solo para regresar durante un periodo de extrema dificultad. Las conquistas mongoles no terminan con la muerte de Gengis Khan. Sus descendientes continúan el trabajo en los próximos años. Y la hecatombe acaba de comenzar. En China, devastada por la guerra, las condiciones de salud son desastrosas. El vasto territorio se convierte en sede de una terrible epidemia, la peste negra. Destruirá a China durante años, pero no solo a China. Transmitida por las pulgas, la enfermedad aprovecha la Pax mongólica. Gracias al comercio y a la ruta de la seda, la epidemia se extiende por toda Europa, donde invade las ciudades, infecta el campo y envenena las aldeas. En 4 años, la peste negra extermina a 1/3 de la población de Europa. El continente tardará 200 años en recuperarse. Pero esa es otra historia. Los bárbaros pasan. Las civilizaciones permanecen. Los mongoles llevaron a cabo la mayor invasión que China haya visto jamás, pero no la única. Desde el comienzo de los tiempos, los guerreros mongoles han barrido China, hasta el punto que China finalmente construyó una muralla para proteger el país. Construida durante varios siglos, la Gran Muralla China nunca tuvo éxito en prevenir las invasiones mongoles. En otras partes del mundo se hicieron intentos similares, tales como las limes romanas y sus 6.000 kilómetros de defensa. Eso también falló contra la invasión germánica. Más cercano a nuestra época, el muro de Berlín intentó preservar un modelo económico al dividir Alemania en dos. Cuando cayó, se llevó a la Unión Soviética de paso. Podríamos pensar que estos muros pertenecen al pasado. Es un error. Desde el muro que protege a los Estados Unidos de los ilegales mexicanos, hasta las vallas anti-inmigrantes entre Hungría y Serbia, se han fortificado 50 fronteras y se han erigido más de 18.000 kilómetros de barreras en estos últimos 25 años. Más que la muralla china en 2000 años. Durante los últimos 15 años, el mundo se está cerrando tras sus fronteras. Y sin embargo, la historia muestra que no son los muros los que protegen a los países. Lentamente, sin darse cuenta, los nómadas mongoles que llegaron a China se acostumbraron a la comodidad. Adoptaron el modo de vida chino. Las duras costumbres de las estepas gradualmente cayeron en el olvido, y los descendientes de esos terribles guerreros se convirtieron en chinos. China los integró, y luego los absorbió. Para vivir en paz, comer hasta saciarse, ver crecer a sus hijos, las armas de la civilización son más lentas que las de los conquistadores, pero el tiempo está de su lado.